Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo un book tag. Es un spooky tag, un tag de libros de terror relacionados con películas de terror del mismo género, que ha utilizado Yaiza del canal Eater of Words, que es la creadora de este tag, para introducirnos con esas 13 películas, 13 subgéneros dentro del género general del terror. Y bueno, como os digo, ha sido Yaiza la que ha creado este tag, y bueno, os recomiendo y os invito a que descubráis su canal, puesto que suele hablar mucho tanto de libros de feminismo como de tema LGTB, como sobre todo de terror. En fin, tiene unas lecturas además son muy poco comerciales, son muy poco habituales, y por lo tanto en estos canales es en los que se descubren siempre tesoros ocultos que normalmente no tienen tanto bombo, tanto marketing como otros libros, ¿no? de editoriales más grandes. Así que pues bueno, os invito de verdad que descubráis el canal de Yaiza, porque es estupendo. Y bueno, y también dar las gracias a Diana López por haberme nominado a este estupendo book tag. Y bueno, voy a proceder. Ya os digo, son 13 ítems y cada uno de ellos es un subgénero dentro del género del terror. Entonces, pues bueno, está muy interesante, la verdad, y muy adecuado para este mes de Halloween y del otoño, y de lecturas, pues bueno, que invitan al recogimiento, y también pues a esos cuentos de miedo por las noches, ¿no? Bueno, pues el primer ítem que os traigo es lo inicia Yaiza con la película Sleepy Hollow, y nos pregunta un libro de terror gótico. De terror gótico yo he leído más que nada relatos de autores clásicos del XIX y de principios del siglo XX, y os voy a traer varios relatos que me han gustado especialmente y me han parecido muy interesantes, todos dentro del subgénero del terror gótico. Uno sería El velo negro del pastor, que se me encantó, es de Nathaniel Hawthorne, que escribía a principios del siglo XX. Y con El velo del pastor nos habla de un pastor anglicano, protestante, que aparece un día con un velo negro en la cara y nadie sabe por qué. Y bueno, pues ese relato, ya os digo, os tiene enganchados desde principio a fin para saber por qué lleva ese velo negro. Está muy, muy chulo, todo con una ambientación muy oscura y muy tétrica. Luego tendríamos una historia que me encantó, que se llama Historia de un muerto, contada por él mismo, de Alejandro Dumas, que es también muy chula. Y como bien dice en el título, es el mismo muerto el que os cuenta la historia. Luego Aura, de Carlos Fuentes, también tiene un ambiente muy gótico, en una casa así muy, muy antigua, muy tétrica. Está muy chula esa, a mí me gustó mucho también ese relato. Y El terrible anciano, de Lovecraft. Estos relatos son los que más me han gustado, pues de los últimos relatos góticos que he leído, que me sorprendieron, la verdad. Y vamos a pasar al siguiente, pues son muchos ítems, si no se nos hace muy largo el book tag. La segunda premisa se introduce con la película Dagon y nos pide un libro de horror cósmico. El horror cósmico, sabéis que uno de los referentes más importantes fue Lovecraft a principios del siglo XX. Y bueno, de este género, de este estilo, hay un autor actual, que de hecho fue el premio Bram Stoker en 2016, que nos trajo el libro El pescador, y se trata de John Langan. Es un libro que se desarrolla en dos partes narrativas, uno en la actualidad y otro contada por antiguos pescadores, por gente ya mayor, que nos cuenta la historia del origen del misterio que se da en esta costa junto al mar, y que nos introduce, por ejemplo, en el tema de la naturaleza, ¿no? O sea, esa ambientación del misterio y de la magia de la naturaleza, y luego lo que proviene del mar, ¿no? Así que pues bueno, este sería un
típico ejemplo de horror cósmico. También es verdad que he visto partes, porque hay también casas antiguas, ruinas, he visto también partes un poco góticas, podría también englobarse, pero bueno, lo que es el final, por ejemplo, y todos los misterios del bosque, etcétera, todo eso es horror cósmico, típico de Lovecraft. Así que aquí os traigo El pescador. En la cuarta premisa, introducida por la película Hereditary, nos piden un libro de terror cotidiano. Y para ello os voy a traer La cigarra del octavo día. Un libro ya os digo, de terror, de horror cotidiano, escrito por la escritora japonesa Mizuyo Okakuta, y que nos habla pues de una mujer que tiene un problema psicológico y va buscando niños para ella, porque perdió un niño cuando era muy pequeñita, la niña que tenía, entonces la perdió, y desde entonces va buscando a su niña por todas partes. Entonces pues claro, empieza ese terror cotidiano que no sabes cuándo la va a liar, y cuando se acerca a un parque y ve en todas las niñas, ve el rostro de su hija, en fin, pues ya os podéis imaginar lo que puede ocurrir. Así que pues bueno, este sería pues eso, podría haberlo incluido dentro de otro ítem de terror asiático o terror japonés que viene más adelante, pero bueno, como tengo varios de ese tipo, pues bueno, aquí os traería esta autora con este libro, La cigarra del octavo día, que fue publicado en el 2007, y que esta autora ya era muy conocida por la obra Ella en la otra orilla. Así que pues bueno, como terror cotidiano os traigo este libro tan intrigante. El cuarto ítem sería Llamada perdida. Como os decía, este sí que es el ítem del terror japonés. En este os he traído dos obras. Os he traído por un lado Confesiones de Kanae Minato, que os lo traje también hace muy poquito, que fue una de las obras que más me han gustado de ella. Y por otro lado es otro libro que se llama Ella dijo destruye, que es un libro de una escritora indonesia, que bueno, que si no es japonesa sí que es asiática, y este libro de relatos me gustó especialmente porque traía muchos relatos. Fue publicado en el 2017 y bueno, habían relatos como Las 5 etapas del duelo, que me encantaron, Pujo el hueso, fue muy inquietante, Te quiero chica, y Cero absoluto. O sea, estos relatos, tenía unos 10 o 12 relatos, 13 relatos. Y ya os digo que está muy interesante, sobre todo porque Indonesia, bueno, como forma parte de Asia, sabéis que en Asia lo que más miedo da a los asiáticos son los fantasmas, más que los monstruos, que son más típicos de Occidente, ¿no? O los zombies o los vampiros, pero lo típico asiático, lo que más miedo da allí son los muertos que vuelven a la vida en forma de fantasmas, para vengarse de los humanos, de los vivos, pues de sus desgracias o de su pasado turbulento, incluso de su propio asesinato. Así que en estos relatos que nos incluye Nadia Bulkin, esta escritora indonesia, os traigo estos 13 relatos muy interesantes. En el quinto ítem, con la película The Wicker Man, nos preguntan terror rural. En terror rural, pues bueno, me he acordado de La matanza de Texas, de Jeepers Creepers, todas las películas aquellas de la América profunda, ¿no? Pero bueno, todos son películas. Lo que hay que contestar es un libro, y por lo tanto os voy a traer Nuestra piel muerta. Nuestra piel muerta es un libro de una autora ecuatoriana que se llama Natalia García Freire, que bueno, nos trajo este fue en el 2018, por ahí, cuando lo publicó. Un libro que nos habla de Lucas, un niño que habla con su padre muerto. Le habla en segunda persona, es decir, está narrado en segunda persona. Y a raíz de que el niño puede hablar con su padre y que tiene una relación muy extraña, muy especial con los insectos, pues el niño empieza a hablar con su padre y a decirle, pues bueno, todos los errores que cometió en el pasado, que son los que han llevado a la ruina y a esa situación desastrosa en la familia, ¿no? Así que pues bueno, ahí nos habla es una casa por ahí en el campo, y bueno, un día pues cometen el error de abrirle la puerta a alguien que no deberían de haberle abierto, y a partir de ese momento ya empieza una serie de sucesos, ¿no? Que hacen que bueno, que ocurran unas desgracias, y que ahora el niño hable con su padre muerto ya y le diga, pues analicen entre el muerto y el hijo
lo que ocurrió, ¿no? Y cuáles son los errores que se cometieron. Así que pues, bueno, un libro muy breve, 156 páginas, pero muy intrigante, la verdad. En el sexto ítem, y en base a la película que fue de Baby Jane, nos piden un libro de terror psicológico. Y para esto, pues bueno, nunca mejor, o sea, no hay otro libro mejor que El Buen Hijo. El Buen Hijo del escritor, a ver, que no me acuerdo nunca, Yu Jeong-jeon. Bueno, pues Yu Jeong-jeon nos trajo esta obra de 332 páginas hace unos 3 o 4 años. Y bueno, y es una novela de terror, de intriga, de asesinatos. Y bueno, hay un chico joven, se levanta por la mañana con amnesia y se encuentra a su madre muerta. Y bueno, y a partir de ese momento pues empezarán a sucederse una serie de circunstancias y de acontecimientos muy intrigantes que bueno, que nos van a descubrir cosas que aparentemente pues bueno, no nos imaginamos, ¿no? Así que bueno, El Buen Hijo fue un thriller de terror psicológico muy bueno, que ya os digo, publicado hace unos 3 años o así, y que a mí me encantó, la verdad. En el séptimo ítem, y en base a la película Rose Red, nos piden un libro de casas encantadas. Aquí voy a traeros un libro que se llama La primera vez que vi un fantasma. Casas encantadas, fantasmas, como podéis ver en el título, y una recopilación de un breve libro de recopilación de relatos de terror que nos trae otra autora ecuatoriana que se llama Solange Rodríguez Pape. Y bueno, de todos los relatos de este libro, los que más me gustaron fueron 3 en concreto, que se llama La historia incómoda que nos contó Olivia el día de su cumpleaños. Ese es muy bueno. El segundo es La primera vez que vi un fantasma, que es el que da título al libro, e Instantánea borrosa de mujer con luna. Esas 3 son los 3 relatos que más me gustaron de este libro. Y ya os digo que normalmente, bueno, y en este libro siempre un fantasma va unido a una casa. No puede salir de esa casa, murió esa persona ahí en esa casa y por lo tanto se ha quedado ahí el fantasma. Por lo tanto, casas encantadas y fantasmas en este libro van siempre unidas. Así que, pues bueno, una obra pues fue muy conocida también en su momento y también os la recomiendo. Está muy bien escrita y la verdad es que os muestra una faceta más sutil, ¿no? Más intimista, más quizás menos palpable, ¿no? Menos evidente que otros relatos de fantasmas. Este es más sutil, es más psicológico, más oscuro, ¿eh? Y ya os digo, muy relacionado con esas sombras de las casas encantadas. En el octavo ítem ya llegamos a los vampiros y por supuesto la película en la que se basa es Drácula. Libro de vampiros os voy a traer dos trilogías. Por un lado, la trilogía del paraje de Justin Cronin, que me pareció una obra magna, muy extensa pero muy interesante, muy chula. Y luego por otro lado os traeré El pacto con el vampiro de Jean Calogidris, una escritora canadiense muy buena, que bueno, tanto uno como el otro, quizá el primero que os diga, que os he dicho de la trilogía del paraje, es menos gótica, ¿no? Más directa, más con una narrativa más actual, más sencilla. Pero os lo bebéis, es decir, aunque sean libros muy tochos, pero os bebéis los 3. Y por otro lado, en la trilogía del pacto con el vampiro nos habla Jean Calogidris, nos habla de la familia Drácula antes de la historia de Drácula y tiene una prosa gótica, muy bien escrita, vamos, que parece que sea el Bram Stoker, o sea, está muy chula, muy bien escrita. Entonces yo os recomiendo las 2 trilogías, pero bueno, si os gusta más ese ambiente gótico, más de época, ¿no? del 19, del vampirismo, en fin, más clásico, os recomendaría más la de El pacto con el vampiro de Jean Calogidris. Pero bueno, los 2 están muy bien. Uno es más actual, más en plan apocalíptico, el de El paraje de Justin Cronin, y la otra sería más gótico. Pero las dos trilogías muy recomendadas.
El ítem número 9 nos pregunta, bueno, en base a la película Jóvenes y Brujas, nos pide un libro de brujas. Y en este caso os voy a traer X, que es bueno, el más famoso que se ha hecho en los últimos años, pero bueno, últimamente se han editado y se han publicado muchos libros de brujas muy chulos, ¿eh? Y tenéis dentro de la temática de las brujas un poco como pequeños subgéneros, ¿no? Muchas formas de encauzar las historias de las brujas, unas más desde el punto de vista más holístico, más de la tierra gaia, de las hierbas, de su vida en los bosques, más espiritual, y luego pues otro más tétrico, más oscuro, como es el caso de este libro que se llama X, del escritor holandés Thomas Olde Eubelt. Este ya os digo que es un libro muy conocido de este autor, que recientemente ha escrito otro que se llama Oracle, que se supone que es la segunda parte de X, pero bueno, no sé si ha sido publicado ya al español. O sea, fue publicado en marzo del 2021, pero no sé si se ha llegado todavía a traducir al español, pero bueno, si no lo ha hecho, pronto lo harán, porque vamos, ya sabéis que X tuvo mucho éxito cuando se publicó, y ya sabéis que es la historia de un pueblecito del que la gente no puede salir, que monta una especie como de centro de vigilancia que se llama X, que vigila a una bruja que vive con ellos y se les aparece a sus habitantes en cualquier sitio, no hace nada, aparece por ahí en un rincón o en una mesa o en cualquier zona oscura, y tiene la característica de tener los ojos y la boca suturados, se les cosieron con una sutura, ¿no? Y bueno, no os puedo contar más, pero bueno, ya es muy original, la verdad es que es muy original y os tiene intrigados toda la novela, y está muy bien, la verdad. Y esta es de brujas, de los que más me han gustado de los últimos que he leído, la verdad. En la premisa 10, en base a la película Jeepers Creepers, nos piden un libro de monstruos. Aquí os voy a traer dos, os voy a traer libros de sangre y fantasmas. Libros de sangre de Clive Barker, o sea que son 3 tomos o 6 tomos, según la edición en la que los adquiráis. Y ahí tenemos una serie de relatos que mezclan lo gore con mucha sangre, y hay de todo. Hay un poco de horror cósmico, hay un poco de tema de monstruos también, es decir que hay misterios y bueno, y son muy explícitos, la verdad, está muy chulo. Pero sobre todo eso, mucha carne, ¿no? Mucha carne, heridas, mucha sangre, o sea, cosas muy viscerales, ¿no? Este tipo de relatos de Clive Barker. Y por otro lado, Fantasmas, que para mí es mi favorito de Dean Koontz, la novela con la que lo descubrí, que bueno, luego ya empecé a leer más cosas de él y ninguna ha llegado a la altura de Fantasmas. Esa sí que os la recomiendo muchísimo. No os quiero contar mucho de esta novela si no la habéis leído, porque aunque sea antigua, merece mucho la pena leerla, os va a sorprender. Fantasmas es una obra, vamos, maestra de Dean Koontz, y para mí, ya os digo, mi favorita de él. Y hay monstruos y hay muchas cosas, está muy chula, os lo recomiendo mucho. El ítem número 11 sería El exorcismo de Emily Rose, esa película que nos da pie para pedirnos un libro de posesiones. Yo os voy a traer dos, que sería el típico, el de siempre, el más famoso, el mejor para mí, El exorcista, y por otro lado La profecía de David Seltzer, que un año o dos después de La profecía, del El exorcista, fue publicada también esta obra, y también fue una obra que también se llevó a la gran pantalla y también tuvo mucho éxito. No tanto quizá como El exorcista, que se ha quedado un poco como la película mítica de posesiones, pero bueno, La profecía también es muy buena, también de las más famosas también de este género. He leído también últimamente El exorcismo de mi mejor amiga, pero bueno, esa me ha gustado menos, la verdad. Se le ha dado mucho bombo, pero no ha sido de mis lecturas más favoritas. No lo veo tan de terror, ¿no?, como puede ser El exorcista o La profecía. Así que bueno, os traería estas dos obras. En el puesto número 12, ya el penúltimo ítem, en base a la película Mai, nos piden un libro de asesinos en serie. Pues aquí os voy a traer también dos, que sería la trilogía de 1793, una trilogía de un autor de Suecia
que nos trae esta trilogía ambientada, pues eso, a finales del 18 en Estocolmo, en la capital de Suecia, y está muy chula, la verdad, tanto por el ambiente histórico, de la oscuridad, la pobreza, la miseria que se vivía en aquella época, y luego pues los asesinatos que tenían que intentar investigar y descubrir en aquella época de un asesino que iba cargándose a la gente de una forma, vamos, un poco bestiaja. Y luego el otro sería el caso Hartung, también está muy bien, de asesino en serie, que bueno, sería un asesino en serie también, pero va relacionado, pues bueno, a una familia de una ministra de Asuntos Sociales que en torno a ella, pues bueno, van haciendo una serie de asesinatos en los que va dejando un muñequito hecho con castañas, ¿no? Así que, pues bueno, también tendrán que descubrir quién es el asesino en serie. Bueno, no voy a cortar, porque ya para lo que me queda, ya el 13 sería The Innocents, la película The Innocents, y nos pediría un libro de terror con niños. Aquí también os voy a traer dos libros. Por un lado os voy a traer El jardín del tallador de huesos, y por otro lado El quinto hijo. El jardín del tallador de huesos, de Sara, no recuerdo ahora mismo el apellido, bueno, os pondré por ahí las portaditas. Se desarrollaba en un orfanato, y unos niños, sobre todo un niño que acaba de llegar, pues empieza a darse cuenta de una serie de misterios que van ocurriendo allí, y es que hay niños que van desapareciendo. Y bueno, pues este niño, a diferencia de los demás que se dejan llevar por las normas, pues este niño intenta investigar a ver qué es lo que está pasando, por qué ha desaparecido uno de sus amiguitos. Y luego por otro lado tenemos El quinto hijo, que es una novela muy interesante de una premio Nobel, en fin, como no me acuerdo, por ahí veréis las portadas con el nombre de ella. Es una escritora premio Nobel, ya os digo, y es un libro que es muy inquietante. También tiene que ver con niños, en este caso con un niño recién nacido, que a medida que va creciendo también se le ven al niño cosas raras, ¿no? Y bueno, pues El quinto hijo también os lo recomiendo muchísimo, es muy bueno este libro. Y bueno, el primer niño salió bien, el segundo niño también salió bien, en el tercero ya le dijo a la gente: no tengáis más hijos porque no está la cosa pero la felicidad lo dan los niños, y siguen con el cuarto hijo hasta que llegan al quinto. Y cuando llegan al quinto, pues bueno, tienen que haberle hecho caso a la gente. Así que pues bueno, El quinto hijo es muy intrigante, la verdad, una obra muy interesante de terror psicológico, y sobre todo pues también relacionado con un misterio pues alrededor de ese quinto hijo, ¿no? Así que pues bueno, ya con esto ya finalizo este book tag. Agradecer por un lado a Yaiza del canal Eater of World por haber creado este maravilloso tag, y por otro lado a mi compañera y amiga Diana López del libro Divergente por haberme nominado. Muchas gracias a las dos. Y ahora pues bueno, voy a nominar, pero esta vez voy a nominar solamente a una persona. Voy a nominar solamente a un compañero, porque o bien mis otras compañeras ya han nominado a los que suelen leer terror, o bueno, yo no conozco de todos los compañeros que conozco, no sé de nadie que le guste mucho el terror como los que ya están nominados. Por lo tanto, solamente me resta nominar a un compañero que creo que no lo ha nominado a nadie todavía, y que sí que creo que sí que es muy amante del terror, y se trata de Ricardo del canal Freaky Trek. Pues eso, Ricardo, me gustaría pues que hicieras este book tag, y bueno, y que nos sorprendas también pues con muchos de esos títulos de terror que a veces son difíciles de encontrar, y que se salen un poco de la normalidad, ¿no? Y yo sé que tienes una biblioteca maravillosa, que te veo ahí detrás, y que sabes mucho de este tipo de género, así que pues me gustaría saber tu respuesta. Y bueno, y ya de paso os invito a que visitéis a su canal, el canal de Ricardo o Freaky Trek, y que os suscribáis, por supuesto. Pues nada, pues hasta aquí este book tag, espero que os haya gustado, y bueno, y que creo que lo voy a subir ya pronto. Si veo que están muy saturados los jueves, lo subiré un lunes, y así para que no pasemos a noviembre, porque este es más adecuado para este mes de octubre. Así que bueno, espero que os haya gustado, que hayáis descubierto algún libro diferente de terror, y bueno, y que tengáis una semana maravillosa de lecturas, y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí, y un abrazo.